Vamos a hablar de lo que es una precomposición. Si yo acá estoy adentro de una composición que se llama comp1, pero yo a lo mejor quiero agarrar estos dos naranjines, vamos a borrarle los efectos a todos para no confundir. Tuc, tuc. Supongamos que yo quiero agrupar estos dos naranjines en una precomposición. Hago el layer, precompose, y le voy a poner dos naranjines, precomp. Acá me está preguntando si quiero mover todos los atributos, es decir, todos los efectos que tienen aplicados a la composición, o si los quiero dejar por afuera. Ahora les voy a mostrar qué significa esto. Entonces yo ahora tengo una composición que se mueve como grupo, que contiene estos dos, y por el otro lado mi naranjín separado. Contrariamente a los grupos de Photoshop, cuando yo tengo una composición o una precomposición, si yo despliego acá, no tengo mis dos cuadrados desplegados. ¿Sí? No es que como en el Photoshop que tengo una carpetita que cuando abro la flechita veo todas las cosas que tiene adentro. No, esto ahora es un grupo que tiene su propia transformación y sus propios parámetros, que ahora lo vamos a ver, y que contiene adentro los dos cuadrados. Y si yo quiero entrar y modificar lo que hay adentro, tengo que hacer doble clic en la composición. Voy a meterme dentro de la composición que tiene los dos naranjines, ¿sí? Y los voy a poder modificar como quiera y el resultado lo voy a ver, obviamente, en la precomposición, ¿sí? Ya que estamos hablando de las precomposiciones, déjenme mostrarles algo muy importante para que entiendan qué significa precomponer. Yo tengo acá naranjín, ¿sí? Vamos a aplicarle un efecto, drop shadow. Lo busco acá, lo aplico, lo seteo, bien. Tengo mi naranjín con mi efecto drop shadow. Si yo despliego el naranjín, tengo efectos, tengo drop shadow y los parámetros keyframeables y animables que vamos a ver luego de este efecto, ¿sí? Lo que yo modifico acá en este panel de efectos lo puedo modificar también acá, pero además acá lo puedo animar. Bien, entonces yo tengo acá un sólido con un efecto que está aplicado a ese sólido. Si yo quiero precomponer este sólido, es decir, aplastarlo, sería una especie de flatten, pero no destructivo, quiero que esté cerrado, quiero no modificar este efecto por afuera, sino que sea un grupo con ya el efecto aplicado, del mismo modo que yo haría un merge en el Photoshop. Hago Layer, Precompose o Shift Command C, ¿sí? Vamos a hacer Shift Command C. Y acá me pregunta, ¿qué querés hacer? Y esto es lo que yo les decía antes. Me pregunta, ¿cómo quiero que se llame la precomposición? Le voy a poner naranjín precomp. Naranjín con sombra precomp o pre. Y acá lo que me está preguntando, y ahora sí lo van a poder entender, es... Me está preguntando, el efecto drop shadow que vos le pusiste al sólido, ¿querés que quede aplicado a la precomposición? Es decir, y es lo mismo que el orden de los efectos que hablábamos antes. Me está preguntando, ¿vos querés que yo te precomponga el sólido y a esa precomposición le aplique el drop shadow por afuera, con lo cual lo vas a poder editar en la composición principal? ¿O querés que el efecto de drop shadow te quede encerrado adentro de la precomposición? Es decir, la precomposición por fuera no va a tener ningún efecto, pero va a contener adentro al naranjín que tiene ese efecto aplicado, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Si yo le digo déjame el efecto afuera, leave all attributes in comp1, le doy OK y tengo una precomposición que se llama naranjín con sombra pre, y acá en efectos mantengo mi drop shadow por fuera de la precomposición, ¿sí? Puedo apagar y prender el efecto desde acá, puedo animar el efecto desde acá. Muchas veces yo necesito aplicarle un efecto a un grupo y muchas veces yo necesito que cada elemento de ese grupo tenga un efecto distinto. Entonces en eso voy a hacer la diferencia de si yo los efectos los mantengo aplicados por fuera de la composición o los tengo adentro de la composición regulados según cada objeto de distinta manera. Ahora, si yo en vez de eso hago control Z, si yo en vez de eso le digo, no, voy a precomponer el sólido, pero todos los atributos y efectos que yo le haya metido por fuera, metémelos adentro del grupo, y afuera que el grupo esté limpio. Es decir, todos los efectos me van a quedar contenidos dentro de esa precomposición, dentro de ese grupo. Es como si yo le aplicara los efectos al grupo, o si le aplicara el mismo efecto a todos los elementos que están dentro de ese grupo. Entonces le doy OK, y como verán ahora, si yo abro esto no hay ningún efecto. Yo acá estoy viendo el drop shadow en la composición, pero fíjense una cosa, antes el anchor point del sólido estaba centrado en el sólido, y ahora el anchor point se me centró en la composición. ¿Por qué? Porque este no es el anchor point del sólido, es el anchor point de la composición. Es decir, si yo apago estos dos layers, mi composición es esta, es un cuadrado del tamaño de la composición con un
cuadradito amarillo en uno de sus rincones, pero el centro de la precomposición va a estar centrado. Yo obviamente lo puedo mover y puedo hacerlo coincidir con el centro del cuadrado, pero la realidad es que este es el centro de la precomposición, que a su vez adentro contiene el cuadrado, que a su vez tiene dentro el efecto, ¿sí? Si yo hago doble clic en la composición, en la precomposición, me meto acá y acá sí tengo mi efecto aplicado, ¿sí? Y acá sí el cuadrado tiene el anchor point en su centro, ¿ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de cuál es la diferencia, más allá de que cambie el anchor point de lugar y qué sé yo. Vamos a hacer control Z, volvemos a nuestros tres naranjines. Supongamos que yo tengo este drop shadow, ¿sí? Los efectos puedo con command C o command B, o control C o control B en PC, copiarlos, ¿sí? Yo tengo este drop shadow y hago command C y se lo pego a este. Ahora los dos tienen exactamente el mismo efecto aplicado. Y supongamos que yo los tengo un poquito superpuestos, así, por ejemplo. Y digo, quiero precomponer estos dos cuadrados. Entonces yo los selecciono los dos, Layer Precompose, y acá no me da la opción de dejar los efectos por fuera. ¿Por qué? Porque estos dos layers tienen dos efectos individuales aplicados. Si bien el efecto es el mismo, tienen dos efectos aplicados. Entonces yo no puedo duplicar el efecto y aplicárselo a una sola cosa que va a ser la precomposición. De nuevo, si esto es muy complejo, no lo entienden, usando el after lo van a entender. Pero yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, si yo quiero precomponer estos dos sólidos, me va a dejar solamente, obviamente, embolsarlos todos en una precomposición y mantener los efectos a cada elemento por separado. Entonces, vamos a nombrarlo dos cuadrados con sombras pre. Y de nuevo, como decidí meter todos los efectos adentro, esta precomposición no tiene ningún efecto aplicado, por más que yo lo esté viendo acá. Si yo me meto en la precomposición, tengo mis dos cuadrados con cada uno su sombra. Ahora, y esto de nuevo es lo mismo que el orden de los efectos, no es lo mismo precomponer y aplicar un efecto que aplicar un efecto y precomponer. Entonces, supongamos que yo no quiero este efecto, yo no quiero que cada cuadrado tenga su sombra, yo quiero que sea una forma de dos cuadrados combinadas, es decir, una especie de octágono con lados metidos para adentro, y quiero que esa forma tenga una sombra general. Bueno, yo lo que voy a hacer es sacar este efecto de los elementos que están dentro de la precomposición, ¿sí? Voy a sacar este, voy a sacar este. Y ahora mi precomposición, que tiene esta forma, que es la que yo quería de dos cuadrados fusionados, acá sí le voy a aplicar la sombra por afuera. Y como verán, el resultado es distinto, ¿sí? O sea, yo en vez de tener dos cuadrados, cada uno con su sombra dentro de la precomposición, tengo una precomposición que por fuera tiene la sombra aplicada. Voy a aprovechar para mostrarles esta herramienta que está buenísima, que es la camarita de fotos. Me sirve para comparar dos instancias distintas sin tener que estar modificando todo de nuevo. Por ejemplo, voy a hacer control Z hasta tener... Acá está. Ahora yo tengo mi precomposición, como tenía antes, y adentro de mi precomposición tengo los dos cuadrados, cada uno con su sombra. Entonces yo le voy a sacar una foto a esto. Aprieto la camarita, saco una foto, y si yo aprieto el hombrecito que está al lado voy a ver la foto. Obviamente parece que no pasa nada, porque la foto es igual a la que yo tengo acá. Entonces si yo le saqué una foto a esto y ahora le digo mostrame la foto, voy a ver lo mismo. Pero ahora vamos a volver a modificar esto, como lo habíamos hecho antes. Le voy a quitar el efecto a los elementos de la precomposición y los voy a aplicar a la precomposición por fuera. Y tengo este efecto distinto que ya vimos. Entonces ahora digo, pero quiero comparar cómo quedaban los dos cuadrados con la sombra y cómo quedan los dos cuadrados fusionados con la sombra puesta después. Entonces lo que voy a hacer es ahora sí, apretar el tipito este, ¡tuc! Y ven, me muestra en la instancia anterior que yo fotografié y la instancia actual, que es la composición. Entonces esta herramienta es muy útil para comparar cosas, ¿sí? Ya sea estén haciendo trabajo de color o tengan que empatar alguna cosa, es muy útil. Y una última cosa que les quiero mostrar respecto a las precomposiciones y a los efectos por fuera, por dentro, es que yo acá tengo, de nuevo, mi precomposición, que se llama dos cuadrados con sombras pre, que en realidad son dos cuadrados fusionados que están metidos en la precomposición, y yo por fuera a esa precomposición le apliqué este efecto de drop shadow. Pero yo también puedo tener el efecto por fuera y por dentro. Yo adentro de esta precomposición puedo, por ejemplo, ponerle otro efecto. Vamos a ponerle un drop shadow que vaya para el otro lado y que sea de color rojo al 100%, ¿sí? Por ejemplo, a uno de los cuadrados. Entonces yo afuera tengo
estoy viendo el efecto que tiene adentro de la precomposición el sólido y a su vez el efecto que se le aplicó por fuera a la precomposición afecta al resultado de lo que hay adentro. Es decir, se empiezan a combinar y se empiezan a sumar los efectos que yo tengo dentro de la precomposición con los que tengo afuera. Entonces llega un momento que uno se puede marear, porque supongamos que yo, no sé, me fui al cine, me fui a jugar al básquet y volví y me olvidé lo que había hecho, ¿no? Entonces veo esto y digo, uy, esto tiene un montón de drop shadows, que uno es rojo, uno es transparente, negro, no sé, ¿qué onda? Entonces digo, quiero borrar todos los drop shadows. Entonces vengo acá y digo, a ver los efectos drop shadow, lo voy a borrar. Lo borro y digo, hey, pero la sombra sigue ahí. ¿Y cómo puede ser si yo lo borré? Obviamente este es un ejemplo súper pelotudo, porque yo en esta composición tengo 2 layers y es muy fácil darme cuenta de que esto no tiene ningún efecto. Pero cuando yo tengo composiciones de muchos layers, muy largas, con mucho material, a veces no entiendo por qué si yo estoy apagando un efecto, el efecto lo sigo viendo. Y a lo mejor es que no me doy cuenta de que uno de los efectos que yo estoy viendo no está metido por fuera de la precomposición, sino que está adentro de la precomposición. Y adentro de la precomposición incluso yo puedo tener otra precomposición, como si fueran mamushkas, precomposiciones dentro de precomposiciones dentro de precomposiciones, y yo un momento que me puedo marear y no entender por qué lo que yo estoy viendo no lo puedo modificar desde el lugar en el que estoy. Entonces sépanlo, ustedes pueden estar viendo un efecto que no está aplicado en la instancia que ustedes están, es decir, en la composición central, sino que puede estar metido dentro de otra precomposición, ¿sí? También está la típica de que no encontrás un layer y es porque lo tenés apagado. Ojo, eso también puede pasar. O que no encontrás un efecto y es porque tenés el efecto apagado, ¿sí? Pero bueno, esto es importante que lo vayan teniendo claro, porque si no se van a volver locos. Sí, bueno, y esto es lo tan importante que quería que entiendan de lo que son las precomposiciones y la diferencia entre precomponer algo con los efectos metidos adentro, precomponer algo con los efectos por fuera y hacer una cosa antes que la otra. Vamos a ver la ventana de composición, así ya después pasamos a la línea de tiempo y vamos bien a lo que importa en este tutorial.